Un feliz sábado a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de IAG Hispano. Mi nombre es Moses Coutinho. Es un placer estar con ustedes en este sábado para una vez más compartir juntos de la palabra del Señor lo que nos enseña. Y antes de comenzarmos, me gustaría invitarle a que compartas los videos de este canal para que realmente otras personas reciban la bendición que también vas a recibir, con todos los videos y todo el material que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y entonces, antes de comenzar, les invito a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por una vez más estar delante de tu presencia para juntos abrir tu palabra, tu santa palabra, que está escrita a pesar de ser la palabra de Dios en el lenguaje humano para que podamos comprenderla. Te entregamos nuestra vida en este momento y nuestro corazón para que nuestras palabras y nuestro entendimiento estén de acuerdo a aquello que es tu voluntad. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, es un gusto otra vez compartir con ustedes. Y en ese entonces me gustaría meditar un poco con ustedes en una experiencia del pueblo de Israel, pero que ciertamente debe ser transpuesta para nuestra propia vida, para pensar y aprender de esta situación. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, a veces vienen por una prueba, ¿no? Realmente a veces Dios permite que cosas sucedan para probar nuestro carácter. A veces son equívocos de nuestra parte que nos traen de alguna manera, ¿no? Un juicio de Dios que no es ciertamente para condenación, pero debería hacernos recordar o comprender que no estuvimos andando rectamente en sus caminos. Y muchas veces por no comprenderlo, sufrimos más, tardamos más en desarrollar nuestro espíritu, nuestra alma perante Dios, y al fin podemos incluso dejar de creer en Dios. Pero que no se repita en nosotros la historia que vamos a estudiar en el día de hoy. Conocemos la historia del pueblo de Israel desde que Dios los sacó de Egipto, y está en los Salmos, en los profetas, y incluso en el Nuevo Testamento, Dios hablando de cómo con tanto amor sacó al pueblo de Egipto para prepararlo como si fuera una esposa para sí mismo. O sea, para que haya un buen matrimonio es necesario que hayan cosas en común y que haya reconocimiento de las dos partes. Y Dios se propuso reconocer al pueblo como su pueblo desde que el pueblo también lo reconociera como su Dios. Sabemos que infelizmente eso no ocurrió exactamente como planeado. Dios hacía su parte, pero el pueblo siempre se olvidaba de cumplir su propia parte. Se apartaban de los caminos de Dios, se mezclaban con los gentiles, se apartaban incluso de la adoración al Dios único y se llegaron a postrar ante dioses falsos por muchas veces. Incluso en esta historia, ¿no?, de todo el Antiguo Testamento vemos Dios a través de los profetas, a través de hombres llamados para eso, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y muchos fueron muertos en este trabajo. Pero infelizmente podemos ver que primeramente en el año 722 a.C. cayó el reino del norte, Samaria e Israel. Cayó ante los asirios porque rechazó tanto a su Dios que ya no podía ser la esposa de Dios, quedando así el reino de Judá, el reino del sur. Y es esta historia que vamos a estudiar ahora. Vamos a leer un poquito de lo que pasó en la época del profeta Jeremías, e incluso después del cautiverio. Rápidamente vamos a estudiar eso, pero enfocándonos en un pequeño punto de la historia. ¿Está bien? Me gustaría que abriera tu Biblia en Jeremías capítulo 2, verso 30. Jeremías 2, 30. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En vano he azotado a vuestros hijos. No han admitido la corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Es interesante notar que Dios, a través de las palabras que usa aquí, en vano he azotado a vuestros hijos, nos trae la información, la bella información de que Dios no azota a alguien por placer o porque está castigando en el sentido de maldiciendo a la persona o el pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Cuando Dios los azotó con juicios, en realidad lo que tensionaba era que reconocieran que esto vino a causa de sus pecados. Y aquí está el cerne de este estudio. Dios quería que el pueblo reconociera sus pecados y comprendiera que la situación en la cual estaban
era a causa de sus propios pecados. Pero aquí dice, y Jeremías fue el último profeta ahí mismo en Israel, ¿no? Antes del cautiverio de Babilonia, y aquí dice que en vano he azotado a vuestros hijos. Aquí habla Dios a través de Jeremías. Una triste situación. Vamos a leer el capítulo 4 ahora de Jeremías. En el verso 1 dice lo siguiente. Si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones, y no andas de acá para allá, y si con verdad, conforme al derecho y la justicia, juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y Dios sigue entonces dando información de que Dios no traería sobre ellos el juicio, no les pondría bajo el yugo de Babilonia, si es que volvían otra vez para él. Y eso ya después de cientos de años, siglos de pecado y de rechazo de parte del pueblo hacia Dios. Pero si ellos aprendieran a obedecerle, incluso yo no encontré aquí el verso donde dice justamente eso, Dios usa esas palabras, que deberían aprender a obedecerle, entonces Dios no les traería ese juicio. Vamos a ver lo que está escrito en Jeremías capítulo 7, versos 22 y 23. Miren lo que está escrito. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré su Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. O sea, vemos aquí que lo principal que Dios esperaba de su pueblo, aunque había ordenanzas de sacrificios, no era esto, no fue lo primero que Dios les pidió. Después Dios les dio eso, pero antes que eso, al sacarlos de Egipto, Dios solamente pidió que obedecieran sus órdenes. O en otras palabras, ¿no? Como dice mejor el propio verso, eso les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. O sea, para que el pueblo le fuera bien, deberían andar en el camino del Señor. Pero infelizmente sabemos que no fue la realidad. El pueblo de Israel rechazó el llamado de Jeremías. Al fin vino entonces Nabucodonosor y atacó a Jerusalén, llevando muchas personas, destruyendo la ciudad, robando las cosas de valor del santuario y tumbándolo al mismo santuario. Al fin todo lo que el pueblo de Israel tenía como precioso y bueno para sí mismo fue destruido entonces por ocasión de la invasión de Nabucodonosor de Babilonia. Pasaron 70 años en el cautiverio, como está escrito que sucedería, y al regresar entonces para reconstruir Jerusalén, ¿no? Después que Dios les dio el tiempo y ellos reconocieron entonces su pecado, miren qué interesante lo que sucedió. Está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Zacarías estaba juntamente con el profeta Ageo en la época de Nehemías y Esdras, en la construcción del templo. Verso 7, capítulo 7, perdón. Zacarías 7:1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleo, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Cerezer con Rehen-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas. Miren la pregunta que iban a hacer a los profetas y a los sacerdotes, el pueblo, parte de ellos, no algunos representantes. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? ¿Qué podemos aprender de aquí? Vamos a volver un poquito en la historia, porque como que recibir así la información no tiene tanto sentido, ¿no? Pero ellos vienen y dicen, lloraremos en el mes quinto. ¿Y qué tiene que ver el mes quinto? Vamos a ver lo que dice otra vez el libro del profeta Jeremías en el último capítulo. En el verso 12, dice, en el mes quinto,
a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo? Él quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén destruyó a fuego, todo edificio grande. O sea, en el 5º mes fue cuando vino el rey de Babilonia y destruyó entonces el reino de Judá. Y como vemos aquí, desde entonces el pueblo estableció una fecha conmemorativa y a veces comprendemos la palabra conmemorativo de manera equivocada. En realidad tiene que ver con traer cosas a la memoria, no es ocasión de alegría necesariamente. Y en este entonces ellos ayunaban, ellos lloraban. ¿Y por qué? Porque se recordaban de la tristeza que les había pasado. Pero entonces Dios le dice algo muy interesante a Zacarías. Miren el verso 4. Recibí pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Cuando ayunabais y llorabas en el 5º y en el 7º mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Miren qué pregunta interesante. ¿Habéis ayunado para mí? O sea, habría como hacer un ayuno ofreciéndole a Jehová, pero también había como hacer ayuno por otra razón. ¿Cuál sería? 6. Y cuando comíais y bebíais, ¿no comíais y bebíais para vosotros mismos? Miren, hay mucha cosa aquí para aprendernos. Primero, Dios está diciendo que el pueblo no le dedicaba el tiempo que él quería que le dedicaran. Entonces, cuando les vino la desgracia, en vez de reconocer que la tristeza que les sobrevino no fue el acaso, pero sí a causa de sus propias desobediencias, ellos comenzaron a considerar como la ciudad o como su pueblo tan importante que había un ayuno y una conmemoración al día de su destrucción, o sea, de su infortunio. Pero Dios no quería que ellos dedicaran ese tipo de cosas. ¿Qué quería Dios? De acuerdo al verso 6, cuando comíais y bebías, ¿no comíais y bebías para vosotros mismos? Dios no quiere que esperemos las dificultades para ofrecerle lo que debemos ofrecer. Dios no quiere que vengan los sufrimientos para entonces despertarnos para nuestra realidad. Por muchos años, como hemos dicho, cientos de años, Dios trató de ayudar al pueblo a comprender que ellos podían ofrecerle a Dios en su tiempo de alegría, de prosperidad, aquello que Él le pedía. Pero ahora, en vez de ofrecer algo de alegría perante Dios, ellos ya habían recibido el perdón y todavía conmemoraban su desgracia. Miren qué cosa interesante. El verso 7 dice lo siguiente: ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededores, el Negev y la Cefela estaban también habitados? Hermanos, pensemos en nuestra propia vida. ¿En qué momento estamos hoy? ¿Acaso estamos sufriendo tanto como sufrieron los hijos de Israel? ¿Acaso estamos bajo juicio de Dios? Bien, yo creo que la gran parte de nosotros no está en esto. Y recordémonos, hermanos, que lo que Dios quiere es este momento de tu vida. Estamos acostumbrados, y Dios sabe, Dios nos conoce, que con el sufrimiento es que buscamos al Señor. Con el sufrimiento es que comenzamos a despertar. Y aún así, a veces pensamos que Dios lo que quiere de nosotros son ceremonias, son ir a la iglesia siempre, ofrecer el diezmo, dar siempre todo lo que tiene que ser conforme. Pero bien, ¿no quererá Dios nuestro corazón mientras estamos recibiendo sus bendiciones hoy, en el día de hoy? Que sea nuestra meditación y la pregunta de todo corazón. Que busquemos no repetir la historia de los judíos, del pueblo de Dios, que infelizmente después de tanto rechazarlo, Dios ya no lo pudo aceptar como pueblo representativo. Pero si tú hoy crees que es parte del pueblo representativo de Dios, recuérdate que este pueblo reconoce las bendiciones de Dios en las buenas y sigue creyendo en Dios en las malas. Que esta sea su realidad y mi realidad en este sábado. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un buen reposo. IAG, juntos avanzaremos.